Normas globales de auditoría interna. En enero de 2024, el Institute of Internal Auditor, IIA, emitió las nuevas normas globales de auditoría interna, con implementación requerida para el mes de enero de 2025. La versión anterior, las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, NIEPAI, publicadas en 2017, continúan estando aprobadas para su uso durante este periodo de transición hasta finalizar el mes de diciembre del año en curso. Cabe acotar que el sistema de numeración y el orden de las nuevas normas globales de auditoría interna cambió por completo con relación a la normativa precedente, organizándose las mismas en 5 dominios, 15 principios y 52 normas. Dicho lo anterior, comencemos entonces. ¿Cómo están? Les habla Andrés Grisanti Belandria, encargado y responsable de este podcast, espacio radiofónico en el cual desarrollaremos episodio a episodio distintas e interesantes temáticas administrativas, gerenciales y financieras del mundo empresarial. Este medio digital está destinado para propietarios de empresas familiares, accionistas de pequeñas y medianas empresas, pymes, emprendedores y para docentes y estudiantes universitarios de carreras administrativas y financieras, así como también a todos quienes estén atraídos por tópicos vinculados al ámbito de los negocios. Episodio número 63, segunda temporada. Nuevas normas globales de auditoría interna. Entrega 1 de 6. Esta entrega es la primera de 6 de este aparte dedicado a las nuevas normas globales de auditoría interna emitidas por The Institute of Internal Auditor, máximo organismo rector a nivel mundial de la especialidad de auditoría interna. En este episodio haremos un enfoque general de las normas globales de auditoría interna y que nos servirá de piso para revisar en detalle en las siguientes entregas los dominios en los cuales han sido enmarcadas estas normas, 5 en total, razón por la cual le dedicaremos una emisión exclusiva a cada uno de estos dominios. Iniciemos entonces en esta oportunidad el desarrollo de nuestro enfoque general de la normativa en cuestión. Fundamentos de las normas globales de auditoría interna. Las normas globales de auditoría interna guían la práctica profesional mundial de la auditoría interna y sirven como base para evaluar y aumentar la calidad de la función de auditoría interna. En el núcleo de las normas se encuentran 15 principios rectores que permiten una auditoría interna eficaz. Cada principio está respaldado por unas normas que contienen requerimientos, consideraciones para la implementación y ejemplos de evidencia de conformidad. Juntos, estos elementos ayudan a los auditores internos a alcanzar los principios y lograr el propósito de la auditoría interna. Las normas se aplican a la función de auditoría interna y a cada auditor, incluyendo al director de auditoría interna. El director de auditoría interna debe rendir cuentas sobre la implementación y la conformidad con todos los principios y normas por parte de la función de auditoría interna. No obstante, todos los auditores internos son responsables de la conformidad con los principios y normas que sean relevantes para el desempeño de sus responsabilidades de trabajo, los cuales se presentan principalmente en el dominio 2, ética y profesionalidad, y en el dominio 5,
desempeño de los servicios de auditoría interna. Las normas se organizan en 5 dominios, como ya dijimos anteriormente. Dominio 1, propósito de la auditoría interna. Dominio 2, ética y profesionalidad. Dominio 3, gobierno de la función de auditoría interna. Dominio 4, gestión de la función de auditoría interna. Y dominio 5, desempeño de los servicios de auditoría interna. Los dominios 2 a 5 contienen los siguientes elementos. Principios, que son descripciones generales de un conjunto relacionados de requerimientos y consideraciones, y normas, que incluyen requisitos, los cuales son prácticas obligatorias para la auditoría interna, consideraciones para la implementación, que son prácticas comunes y preferidas a considerar cuando se implementan los requisitos, y ejemplos de evidencia de conformidad, las maneras de demostrar que los requerimientos de las normas han sido implementados. Demostración de conformidad con las normas. Los requerimientos, consideraciones para la implementación y ejemplos de evidencia de conformidad se han diseñado para asistir a los auditores internos en la conformidad con las normas. Si bien se espera la conformidad con los requerimientos, en algunas ocasiones los auditores internos se verán incapaces de cumplir con algún requerimiento y, aún así, lograr la intención de la norma. Las circunstancias que requieran ajustes a menudo se relacionan con limitaciones de recursos o con aspectos específicos de un sector, industria o jurisdicción. En estas circunstancias excepcionales, deberían implementarse unas acciones alternativas para lograr intención de la norma relacionada. El director de auditoría interna es responsable de documentar y transmitir a las partes apropiadas la justificación de la desviación y las acciones alternativas adoptadas. La información y los requerimientos relacionados aparecen en la norma 4.1, conformidad con las normas globales de auditoría interna, y el dominio 3, gobierno de la función de auditoría interna, junto con sus principios y normas. Si bien existen demasiadas variaciones en las circunstancias que puedan requerir ajustes, la siguiente sección reconoce 2 áreas que sistemáticamente genera preguntas: las funciones de auditoría interna de reducida dimensión y las del sector público. Aplicación a las funciones de auditoría interna de reducida dimensión. La capacidad de la función de auditoría interna de cumplir plenamente con las normas puede verse afectada por su dimensión o la de la organización. Con unos recursos limitados, la realización de algunas tareas puede representar un desafío. Asimismo, si la función de auditoría interna cuenta con un solo miembro, se requerirá asistencia externa de la propia función para poder mantener un adecuado programa de aseguramiento y mejora de la calidad. Aplicación en el sector público. Si bien las normas globales de auditoría interna aplican a todas las funciones de auditoría interna, los auditores internos del sector público trabajan en un entorno político bajo unas circunstancias de gobierno, organizativas y de presupuesto que pueden diferir de aquellos en el sector privado. La naturaleza de dichas estructuras puede verse afectada por la jurisdicción y el nivel de gobierno en los que opera la función de auditoría interna. Estas diferencias pueden afectar la manera en la que se aplican las normas. Debe resaltarse asimismo a todos los señalados que las normas globales de auditoría interna poseen un glosario
en el cual se definen hasta 55 términos de forma clara y precisa, entre los cuales podríamos nombrar a título de ejemplo conceptos tales como actividad bajo revisión, alta dirección, apetito de riesgo, aseguramiento, auditoría interna, competencia, conflicto de intereses, control, cumplimiento, fraude, gestión de riesgo, hallazgos, objetividad, entre otros. En nuestro próximo episodio, además de abordar lo atinente al dominio 1 relativo al propósito de la auditoría interna, revisaremos de manera particular algunos de los términos incluidos en este glosario. De seguida abordemos de manera separada cada uno de los 5 dominios de las normas globales de auditoría interna. Dominio 1. Propósito de la auditoría interna. El dominio 1 establece el propósito de la auditoría interna. El nuevo propósito combina elementos de la definición y misión de la auditoría interna del marco profesional de 2017, pero con ciertos ajustes de mejora. Con la nueva normativa se busca que la auditoría interna fortalezca la capacidad de la organización para crear, proteger y sostener su valor al proporcionar al consejo y a la dirección asesoramiento, prospectivas y previsiones de una manera independiente, objetiva y basada en riesgo. Dominio 2. Ética y profesionalidad. El dominio 2 de las normas globales de auditoría interna, conocidas también por sus siglas NOGAI, condensa y reemplaza el Código de Ética de 2017 de las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, NIEPAI. El dominio 2 incluye 5 principios y 13 normas, las cuales son como sigue. Principio 1, demostrar integridad, el cual tiene 3 normas. Norma 1.1, honestidad y valentía profesional. Norma 1.2, expectativas éticas de la organización. Norma 1.3, comportamiento legal y ético. Principio 2, mantener la objetividad. Norma 2.1, objetividad individual. Norma 2.2, salvaguardar la objetividad. Y norma 2.3, declarar los impedimentos a la objetividad. Principio 3, demostrar competencia. Norma 3.1, competencia. Norma 3.2, desarrollo profesional continuo. Principio 4, ejercer el debido cuidado profesional. Norma 4.1, conformidad con las normas globales de auditoría interna. Norma 4.2, debido cuidado profesional. Y norma 4.3, escepticismo profesional. Y el principio 5, mantener la confidencialidad. Norma 5.1, uso de información. Y norma 5.2, protección de la información. El dominio 3, por su parte, agrupa las normas que rigen la relación entre el director de auditoría interna, el consejo y la alta dirección en relación con el gobierno de la función de auditoría interna. Este dominio tiene 3 principios y 9 normas, a saber: principio 6, autorización del consejo. Norma 6.1, mandato de auditoría interna. Norma 6.2, estatuto de auditoría interna. Norma 6.3, apoyo del consejo y de la alta dirección. Principio 7, posicionarse de manera independiente. Norma 7.1, independencia dentro de la organización.
Norma 7.2, cualificaciones del director de auditoría interna. Y el principio número 8, supervisión del consejo. Norma 8.1, interacción con el consejo. Norma 8.2, recursos. Norma 8.3, calidad. Y norma 8.4, evaluación externa de calidad. Dominio 4, gestión de la función de auditoría interna. Los principios y normas del dominio 4 se dirigen al director de auditoría interna desde el punto de vista del papel de liderazgo que debe desarrollar para conseguir una gestión eficaz de los aspectos de la función de auditoría interna. Este dominio tiene hasta 4 principios y 16 normas, lo cual se detalla de seguida. Principio número 9, planificar estratégicamente, lo cual consta de las siguientes normas. Norma 9.1, comprender los procesos de gobierno, gestión de riesgo y control. Norma 9.2, estrategias de auditoría interna. Norma 9.3, metodología. Norma 9.4, plan de auditoría interna. Norma 9.5, coordinación y confianza. Principio 10, gestionar los recursos. Norma 10.1, gestión de los recursos financieros. Norma 10.2, gestión de los recursos humanos. Y norma 10.3, recursos tecnológicos. Principio 11, comunicar de manera eficaz. Norma 11.1, establecer relaciones y comunicarse con las partes interesadas. Norma 11.2, comunicación eficaz. Norma 11.3, comunicar los resultados. Norma 11.4, errores y omisiones. Y norma 11.5, comunicar la aceptación de los riesgos. Y finalmente el principio 12, mejora de la calidad. Norma 12.1, evaluaciones internas de calidad. Norma 12.2, medición del desempeño. Y norma 12.3, supervisión y mejora del desempeño en los trabajos. Por último, el dominio 5, desempeño de los servicios de auditoría interna. Y este dominio 5 incluye los principios y normas que afectan a los auditores internos cuando se encuentran ejecutando los servicios de auditoría interna. Es importante destacar que las normas, requisitos y consideraciones de implementación en este dominio son aplicables tanto a los servicios de aseguramiento como a los de asesoramiento, salvo que en alguna de las normas individuales se especifique lo contrario. Este dominio 5 tiene 3 principios y 14 normas, las cuales se detallan a continuación. Principio 13. Planificar eficazmente los trabajos. Norma 13.1, comunicación durante el trabajo. Norma 13.2, evaluación de riesgos del trabajo. Norma 13.3, objetivos y alcance del trabajo. Norma 13.4, criterios de evaluación. Norma 13.5, recursos del trabajo. Y norma 13.6, programas de trabajo. Principio 14, ejecución de los trabajos. Norma 14.1, recopilación de información para el análisis y evaluación. Norma 14.2, análisis y potenciales hallazgos de trabajo. Norma 14.3, evaluación de los hallazgos. Norma 14.4, recomendaciones y planes de acción. Norma 14.5, conclusiones del trabajo. Y norma 14.6, documentación de los trabajos. Y para finalizar, el principio 15, comunicar las conclusiones del trabajo y monitorear los planes de acción. Norma 15.1, comunicación final del trabajo. Y norma 15.2, confirmar la implementación de recomendaciones o planes de acción. Como archivo adjunto a esta entrega, incluimos una tabla resumen de los principios y normas con información detallada y acumulada por dominio de las normas globales de auditoría. Para cerrar, las normas globales de auditoría interna, actualmente en su etapa final de transición,
serán plenamente exigibles a partir del 9 de enero de 2025, por lo que es fundamental que los profesionales de auditoría interna se familiaricen con ellas y comiencen a implementarla lo antes posible. La adopción de las nuevas normas es un paso adelante para los auditores internos en todo el mundo, ofreciendo una oportunidad para reevaluar y mejorar sus prácticas actuales. Es un llamado a la acción para que los profesionales se alineen con un conjunto de estándares que no solo cumplan con expectativas actuales, sino que también anticipen las futuras demandas del entorno empresarial y regulatorio. Con base a lo adelantado en el transcurso de esta emisión, en nuestro próximo episodio, el número 64, se estará desarrollando lo relativo al dominio número 1 de las normas, propósito de la auditoría interna, así como lo concerniente a los aspectos más resaltantes del glosario de definiciones que contiene la normativa. Hasta aquí dejamos esta entrega, la primera de una serie de 6 de este aparte referido a las nuevas normas globales de auditoría interna. Y los invito desde ya para que nos encontremos, si Dios quiere, en nuestro próximo episodio. Muchas gracias por su atención, apreciados oyentes. Yo, Andrés Grisanti Belandria, responsable de este espacio digital, confío en que el tiempo dedicado por ustedes haya servido para escuchar y reflexionar sobre la temática escogida por nosotros y puesta a su disposición. Si el material aquí compartido resultó de su interés y complacencia, los invito a que se suscriban a este podcast, Reflexiones Administrativas, Gerenciales y Financieras, así como lo difundan con personas allegadas a ustedes, interesadas en asuntos relacionados con el mundo empresarial. Igualmente, si desean profundizar en los temas aquí desarrollados, pueden visitar mi blog personal, el blog de Andrés Grisanti B. Saludos, seguimos en contacto.